Bien, chicos, tal como ven en su pantalla, hoy día vamos a revisar algunos, porque por supuesto podríamos estar hablando mucho más tiempo, incluso quizás varias sesiones, pero vamos a revisar algunos de los conceptos y algunos de los principios más fundamentales en relación a, probablemente como ya lo habíamos conversado en su momento, junto con la diabetes, dos de las enfermedades crónicas más frecuentes en la población y por lo tanto también quizás las dos enfermedades a las cuales ustedes el día de mañana más frecuentemente van a estar en contacto con sus pacientes, ¿de acuerdo? Vamos a partir la clase haciendo alguna revisión bastante básica de contexto del sistema cardiovascular, ¿de acuerdo? Solamente recordar que el sistema cardiovascular es aquel sistema que permite movilizar la sangre. Para eso, por lo tanto, ocupamos al corazón como fuente de bombeo y los vasos sanguíneos van a ser efectivamente los caminos o las vías por las cuales esta sangre comienza a recorrer por todo el cuerpo. A propósito de eso, también recordar que tenemos un sistema circulatorio mayor o sistémico y tenemos un sistema circulatorio menor o pulmonar, cada uno con sus respectivas también diferencias. Recordar, por lo tanto, también que el concepto de presión arterial se define simplemente como esto, que es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de los vasos sanguíneos, particularmente contra la pared de las arterias. De hecho, cuando se hace el registro de presión arterial, justamente lleva ese nombre y no presión venosa. Aparecen, por lo tanto, a propósito de esta definición, dos conceptos que se desprenden de manera obvia. Si la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes, esta fuerza puede o bajar o subir. Y ahí aparece entonces el concepto de hipotensión, que es cuando no hay una correcta llegada de sangre hacia los tejidos. Y por otro lado, tenemos el concepto de hipertensión, en este caso, por lo tanto, hipertensión arterial, en donde se producen trastornos de flujo, ya sea en cuanto a velocidad o en cuanto a características de flujo de la sangre, y esto también trae como consecuencia daño en la vasculatura, en la micro y en la macrovasculatura, y por lo tanto, como resultado final, y este de acá es el gran problema de la hipertensión arterial, daño progresivo e irreversible en los órganos diana. ¿Cuáles van a ser los principales órganos diana? Y me vuelvo entonces a la lámina anterior. Todos aquellos órganos en donde la irrigación sea particularmente importante para el funcionamiento de este, fundamentalmente el propio corazón, el cerebro, los pulmones, los riñones, el hígado, probablemente. Si tuviéramos que enumerar aquellos órganos que son más sensibles, por lo tanto, a los cambios de presión arterial, van a ser aquellos. Luego podríamos mencionar algunos otros, como por ejemplo el propio ojo, ¿de acuerdo? Y algunos otros que van a ir apareciendo. Para estimar o calcular la presión arterial se puede ocupar esta especie de ecuación bastante sencilla. Entonces, podemos decir que la presión arterial es el resultado tanto del gasto cardíaco como de la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Y lo podemos entender como esta especie de ecuación, en donde decimos entonces que la presión arterial es el resultado del gasto por la resistencia periférica. Entonces, si lo entendemos simplemente como una ecuación matemática, resulta sencillo entender que, por ejemplo, si aumenta alguno de los parámetros que va a regular al gasto cardíaco, por ejemplo, aumenta la volemia, el resultado final de la ecuación es que habrá un aumento en la presión arterial. Por eso hay que entenderlo simplemente como una ecuación matemática en donde resulta bastante más sencillo entender qué es lo que pasa con la variación de estos factores. Entonces, por un lado, uno de estos dos factores de la ecuación es el gasto cardíaco, ¿ok? Que a su vez está siendo regulado tanto por la volemia como por los factores propios del corazón. Cuando hablamos de los factores que inciden en la volemia, por un lado está la concentración de sodio, que recuerden que la retención de sodio arrastra también agua y por lo tanto aumenta la volemia, la acción de los mineralocorticoides como es la aldosterona y de una péptido que nace directamente o se forma desde el propio corazón, como es el péptido natriurético auricular o atrial. Por otro lado,
El otro factor que va a estar regulando el gasto cardíaco son los factores cardíacos intrínsecos. Entonces aquí hablamos de la frecuencia de contracción del corazón y de la fuerza de contracción, es decir, tanto del inotropismo como del cronotropismo. ¿Ok? Y entendemos, por lo tanto, el gasto cardíaco simplemente como la cantidad, el volumen de sangre que se ha inyectado al corazón por unidad de tiempo, entendiendo que normalmente la unidad de tiempo que se evalúa en este contexto es de un minuto. El otro factor a considerar en la ecuación es la resistencia vascular periférica, que a su vez está siendo modificado por estos tres grandes factores. Los factores neurales o neurológicos, donde ustedes, como ven acá, vamos a tener tanto factores vasoconstrictores como factores vasodilatadores. Y tal como ustedes ven directamente acá, están relacionados con la acción del sistema nervioso autónomo. Y aquí a nivel de la vasculatura vamos a encontrar receptores alfa adrenérgicos y receptores beta adrenérgicos con funciones, por lo tanto, absolutamente opuestas. Esta de acá es particularmente crítica para nosotros desde el punto de vista de la práctica clínica odontológica, porque justamente es acá donde nosotros prácticamente todos los días vamos a ejercer efecto farmacológico cuando nosotros administramos nuestros anestésicos locales con vasoconstrictor. ¿De acuerdo? El otro factor son los factores humorales o los factores propios de la sangre, donde también tenemos factores tanto constrictores como factores dilatadores, algunos relacionados a también algunos mediadores de los procesos inflamatorios que ustedes ya conocen. Y por otro lado, factores locales propios de la vasculatura o propios del lugar donde este cambio en la resistencia periférica tenga una incidencia importante, como puede ser el pH o los fenómenos de hipoxia. Por lo tanto, el tono vascular normal va a ser el resultado del equilibrio entre justamente estos factores vasoconstrictores y estos factores vasodilatadores. Perdón. De nuevo, si lo entendemos simplemente como una ecuación matemática, para que se mantenga el equilibrio, se aumentan los factores vasoconstrictores, en este caso aumentando por lo tanto la resistencia periférica, de manera compensatoria para que se mantenga la presión arterial en valores constantes, debiera disminuir los factores relacionados a el gasto cardíaco. ¿Ok? Uno de los mecanismos de regulación mediata. La presión arterial tiene formas de regulación inmediata y mediata. En general, los mecanismos que regulan el gasto cardíaco tienden a ser más bien mediatos, mientras que los mecanismos que regulan la resistencia periférica tienden a ser más bien inmediatos. Uno de esos mecanismos mediatos por excelencia es la regulación mediante el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo parte también de esta especie de balanza, en donde si lo vemos desde este punto de vista, cuando hay una hipotensión arterial, ya sea porque hay una hipovolemia o simplemente está llegando menor sangre al riñón por distintos otros motivos, puede estar asociado también a una secuela, incluso a la propia hipertensión arterial, como la insuficiencia cardíaca, en donde no hay capacidad suficiente de eyección de sangre desde el corazón, llega sangre, menor cantidad de sangre a distintos órganos. Si al riñón le llega menor cantidad de sangre, recuerden que el riñón tiene varoreceptores, receptores de presión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos varoreceptores que están ubicados a nivel del órgano yuxtaglomerular en el riñón van a liberar renina. La renina interactuará con el angiotensinógeno 1, que es formado en el hígado, por lo tanto en la sangre se produce la biotransformación a angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja vía sistémica hasta los pulmones y acá en los pulmones se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto provocando el paso de una angiotensina 1 a angiotensina 2. Ojo con esta acción, chicos, y recuerden esto. En los pulmones se ejerce la acción de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué se los insisto ahora? Porque se los voy a volver a recordar más adelante cuando hablemos de los medicamentos antihipertensivos. Al formarse la angiotensina 2, tenemos dos efectos directos. Por un lado, la angiotensina 2 va a ejercer efecto a nivel de uno de estos dos parámetros de la ecuación de presión arterial, como es la resistencia periférica. La angiotensina 2 va a provocar vasoconstricción. Si tengo vasoconstricción, aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. Y por otro lado, la angiotensina 2, para terminar con este eje de acción renina-angiotensina, va a ir hacia la glándula adrenal,
La glándula adrenal liberará aldosterona, principal mineralocorticoide, viaja muy cortito desde la adrenal hasta el propio riñón, estimulando la reabsorción de sodio, arrastrando agua, aumentando la volemia. Por lo tanto, fíjense lo siguiente, la acción del eje renina, angiotensina, aldosterona provoca finalmente un aumento de la presión arterial, aumentando ambos parámetros de la presión, tanto el gasto cardíaco vía volemia como la resistencia vascular periférica vía vasoconstricción. Resultado de esto, recupero la presión arterial, siempre y cuando efectivamente esto haya sido por una baja. Es decir, por ejemplo, realmente perdí sangre, tengo problemas de regulación de la presión. Si esto ocurre por mal distribución de volumen de líquidos, supongamos que el corazón está con una falla cardíaca, con una insuficiencia, y tengo sangre distribuida por otros lados y solo no está llegando suficiente sangre al riñón, acá lo que va a estar ocurriendo es que voy a estar agregando más cantidad de volumen a ese sistema y por lo tanto lo voy a comenzar a sobrecargar. Eso no es bueno. Se aumenta la presión arterial, el corazón empieza también a registrar estas variaciones porque también vamos a tener sensores de presión a nivel del callado aórtico. Recuerden que también tenemos varoreceptores en el callado aórtico, a la salidita de la aorta, y también tenemos varoreceptores en el seno carotídeo, donde la arteria carótida común se divide en carótida interna y externa. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Desde la aurícula se libera el péptido natriurético auricular, que por lo tanto ahora va a comenzar a realizar un efecto opuesto. Va a estimular la vasodilatación y va a estimular la diuresis, tal como dice su nombre, por lo tanto aumentando la formación de orina, disminuyendo la volemia. Tanto bajando la volemia como generando vasodilatación, nuevamente actuamos sobre los dos principales factores de la ecuación, por lo tanto la presión vuelve a bajar. El resultado es que el equilibrio de estas funciones debe ser justo eso, un equilibrio. Y cuando se pierde, normalmente suele ocurrir un aumento en la presión arterial. Ahora, ¿a qué me refiero con que estos son mecanismos de regulación mediatos? Esto no ocurre de un minuto para otro, literalmente. La pérdida de la regulación del eje renina-angiotensina-aldosterona se tarda días en manifestarse clínicamente. Así como, por ejemplo, la regulación vía medicamentos antihipertensivos de este eje, que puede estar regulada por los inhibidores de la ECA o puede estar regulada por los ARA2, también se demora días en comenzar a hacer su efecto antihipertensivo. No porque el paciente comience a ocupar su medicamento hoy día, si es de este mecanismo de acción, mañana ya va a tener regulada la presión. Probablemente se demoran unos 3, 4 o 5 días. Pero ojo, este mismo eje eventualmente lo podemos nosotros intervenir desde el punto de vista farmacológico cuando a veces prescribimos AINES de manera indiscriminada. Recuerden que los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, son capaces de bloquear COX-1 y COX-2. Cuando bloqueamos a la COX-1, que es constitutiva o fisiológica, estoy bloqueando la liberación de prostaglandina E2, que es prostaglandina vasodilatadora en el riñón. Por lo tanto, si bloqueo el efecto vasodilatador en el riñón asume que le está llegando menos sangre, que hay menor presión y por lo tanto tiene sobreactivado el eje renina. Mensaje, si dan medicamentos antiinflamatorios por más de 5 días seguidos a sus pacientes que no sean preferentes para COX-2, es muy probable que les suba la presión arterial por la sobreactivación del eje renina. Por eso deben ser muy cuidadosos cuando prescriban este tipo de medicamentos. Acá hay otra tabla u otro esquema donde también se hace el hincapié en distintos puntos de esta regulación del eje renina y por lo tanto cuáles podrían ser las alteraciones potenciales. Eso lo dejo después simplemente para que lo revisen con más tiempo. Aparecen dos conceptos asociados por lo tanto a la presión arterial, la presión sistólica y la presión diastólica. La sistólica ustedes saben que es la presión máxima y la diastólica es la mínima. Por lo tanto, a partir también de estos dos parámetros que regulan la ecuación de la presión arterial, aparecen también como conceptos el débito sistólico, es decir, la cantidad de sangre que sale desde el ventrículo izquierdo al momento de sístole, la capacidad de distensibilidad de las grandes arterias a la salida del corazón, fundamentalmente la aorta y la pulmonar, y los conceptos que ya veíamos en relación a resistencia vascular periférica y la volemia. Estos dos conceptos también son importantes que los recuerden. La precarga es la cantidad de volumen que es capaz de llenar el ventrículo izquierdo previo a la sístole,
mientras que la postcarga se define como la fuerza, la cantidad de potencia que el corazón tiene que ejercer al contraerse para lograr abrir las válvulas aórtica y pulmonar, es decir, lograr abrir las válvulas para que la sangre salga del corazón y se distribuya tanto por el sistema mayor como menor. Entonces, chicos, habiendo generado insisto, es como un paraguas, un recordatorio muy, muy, muy somero de conceptos que ustedes ya revisaron en fisiología humana, pero que es importante en el contexto de lo que vamos a revisar ahora. Entonces, llegamos finalmente a la definición, que entendemos como hipertensión arterial. Y lo primero que hay que tener en cuenta, al igual o muy similar a la definición de diabetes, que es una elevación anormal y sostenida de la presión arterial. Así como habíamos dicho que la diabetes es una hiperglicemia crónica mantenida en el tiempo, vuelve a aparecer el mismo concepto acá. Para llegar a la confirmación diagnóstica, no basta con que uno le mida la presión arterial a un paciente una sola vez y que esté alta y ahí uno dice, perfecto, es hipertenso. No basta con eso. Se requiere, como criterio de confirmación diagnóstica, dos o más mediciones elevadas en dos o más ocasiones distintas. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, el criterio de confirmación diagnóstica GES. En Chile, la hipertensión arterial es una patología de cobertura GES o AUGE. ¿Qué es lo que dice el criterio de confirmación diagnóstica? El paciente debe acudir 2 o 3 veces por semana al centro derivador. Al paciente cada vez que va se le hace registro de manera aleatoria en ambos brazos de la presión arterial y se va haciendo un promedio de estos registros. Esa es lo que determina el algoritmo de confirmación diagnóstica del protocolo GES de hipertensión. Otra alternativa podría ser, por ejemplo, que el médico tratante le solicite al paciente un holter de presión arterial. Holter de presión, yo creo que a lo mejor más de alguno de ustedes lo tiene que haber visto, es cuando el paciente le colocan el brazalete de medición de presión arterial y tiene que andar todo un día con ese brazalete dando vuelta, que está asociado a una maquinita, que durante el día, cada 20 minutos, insufla el manguito, va haciendo registros de presión arterial, y durante la noche lo hace cada 30 minutos. Y eso permite generar, por lo tanto, un promedio de presión durante el día, pero no solamente me permite generar un promedio de la presión arterial, sino que también le permite ver al médico cómo va variando la presión del paciente durante el día o en distintos momentos, que por lo tanto también tiene otra función desde ese punto de vista. Para que ese registro sea válido, se requieren por lo menos un 80% de mediciones para que el resultado sea válidamente emitido. La hipertensión arterial como enfermedad por sí sola tiene una serie de factores de riesgo, pero a su vez la hipertensión arterial como enfermedad se transforma en un factor de riesgo para las enfermedades cerebrovascular, accidentes isquémicos y enfermedad cardiovascular como tal. Dentro de ellas podemos agregar también a la enfermedad renal crónica, por ejemplo. En relación a las causas y a la clasificación de los tipos de presión arterial, reconocemos dos. El 90% de los pacientes corresponde a hipertensos primario o esencial. ¿Qué quiere decir acá? No es un solo el factor gatillante, sino que es multifactorial. Por lo tanto, al ser multifactorial, el enfrentamiento, el manejo, el tratamiento del paciente debe ser multifactorial. No basta con controlar un solo factor. No basta solo con dejar de echarle sal a la comida. No basta solo con controlar la alimentación, no basta solo con hacer algo de deporte, hay que hacer todo en conjunto. Y el otro 10%, 10 o 5%, se define como hipertensión arterial secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que se produce por algún tipo de enfermedad de base. Regulando ese trastorno de base, se regula, por lo tanto, secundariamente la presión arterial del paciente. Dentro de las principales causas de hipertensión secundaria están los trastornos renales y los trastornos endocrinos. Recuerden cuando hablamos de patología renal con la doctora que hay una bidireccionalidad. Una buena función del riñón permite mantener una buena regulación de la presión arterial. Una mala regulación del riñón va a impactar también una mala regulación de la presión arterial y viceversa. Recuerden cuando hablamos de patología renal que tanto la diabetes en primer lugar como en segundo lugar la hipertensión arterial, ambas crónicas, ambas de larga data, ambas mal controladas, son los principales factores causantes de enfermedad renal crónica. Con respecto a la categorización de la
presión arterial y por lo tanto los niveles de hipertensión, en el año 2017 la AJA, la Asociación Americana de Cardiología, propone su clasificación distinta a la que se usaba hasta ese momento, que estaba regida por la Asociación Europea de Hipertensión, donde la AJA define una categoría normal, tanto parasistólico como diastólica, una categoría elevada y define posteriormente solo dos niveles de hipertensión: hipertensión tipo 1 e hipertensión tipo 2 con sus respectivos rangos. Y simplemente habla de una crisis hipertensiva sobre 180 sistólico con sobre 120 diastólico. En Chile, nosotros nos basamos como guía clínica en la recomendación de de los criterios de la Sociedad o Asociación Europea de Hipertensión, porque estos parámetros son los que recoge la guía GES de hipertensión arterial. Por lo tanto, esta es la normativa médico-legal que nos rige a nosotros en Chile. ¿Quiere decir que la clasificación del 2017 de la AJA está incorrecta? No, no quiere decir eso. Simplemente dice que tenemos dos clasificaciones, pero en Chile, desde el punto de vista médico-legal, la que nos rige es esta, que es por lo tanto en la que se basa la guía clínica de GES de hipertensión. Y la clasificación europea define más rangos que la americana. Define un rango óptimo, que es de menos de 120,80, un rango normal y un rango normal alto. Y define tres grados de hipertensión: 1, 2 y 3. Hipertensión 1, entre 140 a 159 sistólico, 90 a 99 diastólico. Hipertensión 2, 160 a 179 sistólico, 100 109 diastólico. Y la hipertensión grado 3 es sobre 180 sistólico, sobre 110 diastólico. Acá está la recomendación por rango etario de cuáles debiera ser el blanco terapéutico objetivo de un paciente que está bien manejado. ¿De acuerdo? Otra cosa, chicos, para que recuerden: cualquiera de los dos valores, tanto de sistólico como de diastólico, que en su respectiva categoría esté en la posición más alta, es la que va a mandar para la categorización del paciente. Me explico. Si yo tengo un paciente que dentro de su promedio de presión arterial tiene una sistólica de 136 con una diastólica de 97, como la 97 en su categoría es más alta, entonces yo ya puedo categorizar al paciente como un hipertenso etapa 1. ¿Ok? Algunos datos de Chile. De acuerdo a la encuesta nacional de salud, aproximadamente se calcula que cerca de un 30% de la población es hipertensa. ¿Ok? Acá además podemos ver con el paso de los años que las cifras han ido variando un poco, pero en general se mantiene alrededor de un 30% de la población, o podríamos incluso cerrarlo aproximadamente un tercio de la población. ¿De acuerdo? Otro dato que es bastante claro, que con el paso de la edad, la frecuencia de la hipertensión, por supuesto, aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta también la hipertensión, va aumentando también los años de vida con la enfermedad y aumenta también, por lo tanto, las posibles secuelas de una hipertensión mal manejada. Es bastante claro que aumenta con la edad, eso no hay duda, ¿ya? Y la diferencia entre rural y urbano es relativamente poca, no hay mucha diferencia. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Sobre todo yo les decía con respecto a la edad. Que con el paso de la edad no solamente va habiendo más secuelas de una hipertensión mal controlada, sino que además con el paso de la edad comienzan a acumularse daños por otras comorbilidades. Entonces, ¿cuál es el problema? Va generándose una menor elasticidad a nivel de la pared de las arterias, se va depositando mayor cantidad de colágeno en la pared de las arterias, lo cual vuelve a las arterias más duras, más rígidas, cuesta regular la resistencia vascular periférica, cuesta por lo tanto regular finalmente la presión arterial, se altera la capacidad de vasodilatación, las arterias normalmente se mantienen en vasoconstricción, ¿de acuerdo? Y eventualmente en algunos otros casos puede haber tanto daño en la pared de esas arterias que terminan finalmente por romperse. Esta probablemente sea una de las láminas quizás que más hay que darle vuelta, pero es donde se genera el resumen perfecto
de todos los distintos mecanismos que hablamos de regulación de la presión arterial que impactan finalmente entonces en el resultado de esta hipertensión arterial. Si yo tengo una mayor ingesta de sodio, como hecho aislado, va a aumentar sin lugar a dudas la volemia. Aumentando la volemia aumenta la precarga y aumenta el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Si yo tengo problemas de riñón, ¿cierto? Reducción de la masa nefronal, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica, va a haber menor formación de orina, mayor retención de sodio, mayor cantidad de volemia, aumentando por lo tanto también la presión arterial. Cuando estamos con estrés, con distrés, ¿de acuerdo? Por ejemplo, están en una prueba, están nerviosos, están preocupados, fin de año, pasó algo en la casa, cualquier cosa que altere el sistema nervioso autónomo, particularmente el sistema simpático, va a haber una hiperactividad en los receptores alfa-adrenérgicos en la pared de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, tengo por un lado vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica, ¿ok? Pero también va a estar alterada la contractilidad porque este estrés también genera ese mismo efecto simpático en los receptores beta 1 del corazón. Por lo tanto, fíjense, el estrés impacta en los dos parámetros. El estrés genera un aumento en el gasto cardíaco por efecto beta 1 en el corazón y aumenta y genera una vasoconstricción con aumento en la resistencia periférica por un efecto alfa 1 en los vasos. Pueden haber algunos casos en donde también pueden haber algunos defectos genéticos, pacientes que nacen con algunas enfermedades en donde se pierde normalmente la regulación de algunos de estos parámetros. En general, en la gran mayoría de los pacientes hipertensos, uno de los primeros puntos de control de la presión arterial que se altera es la regulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y que de hecho suele ser, por lo tanto, uno de los flancos terapéuticos desde el punto de vista del uso de los medicamentos antihipertensivos, que normalmente suelen ser primeramente abarcados por parte de los médicos tratantes. En el contexto de los pacientes con sobrepeso, obesidad, en el contexto del síndrome metabólico, puede haber hipertensión arterial, dislipidemia, insulinoresistencia o diabetes, aumento en la grasa abdominal, generando por lo tanto también mayor resistencia al paso de la sangre. Y eso, dentro de otras cosas, también recuerden que provoca hiperinsulinemia, provocando también trastornos vasculares, aumentando la resistencia periférica. Por lo tanto, si ustedes se fijan aquí, simplemente hay una especie de entrecruzamiento relativamente sencillo que me explica las distintas causas más frecuentes por las cuales va a provocar este aumento marcado y sostenido e irreversible en la presión arterial. Ojo, irreversible siempre y cuando estos factores no se controlen. Y por eso también yo les insistía tanto que la hipertensión es una enfermedad multifactorial, porque debo efectivamente abarcar muchos parámetros para finalmente lograr regular esta presión. ¿Cuál es el gran riesgo? Que es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Pérdida de la visión, infartos o accidentes cerebrovasculares, infartos agudos al miocardio, ¿de acuerdo? Trastornos a nivel renal, trastornos también a nivel intestinal, en el caso de los hombres, disfunción sexual también. Por lo tanto, un paciente hipertenso, en general, de acuerdo a lo que muestra la estadística, tiene 10 veces más riesgo de accidentes cerebrovasculares, 5 veces más riesgo de una cardiopatía isquémica que lleve finalmente a un infarto al corazón, 2 a 4 veces mayor riesgo de una insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, que el corazón deje de funcionar, y prácticamente 2 veces mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Es muy probable que muchas veces ustedes lean o en algún reporte o en algún libro que la hipertensión se le conoce con el nombre del asesino silencioso. ¿Por qué? Porque normalmente las manifestaciones tempranas suelen ser súper inespecíficas. Cefalea, fatiga, cansancio, quizás un punto de mareo, a veces un poquito de tinito, que es como este pitito en el oído, pero en general son manifestaciones bastante poco específicas. Por lo tanto, es muy poco probable que un paciente consulte inicialmente sospechando de una hipertensión arterial. En la gran mayoría de los casos, los pacientes van a consultar cuando ocurra esto, que las manifestaciones clínicas están ya empezando a provocar daño acumulado, por lo tanto, en el tiempo, en los órganos blancos. ¿Cuáles son los principales órganos blancos? Cerebro, ojo, corazón, pulmones, riñón en general. ¿De acuerdo? ¿Por qué les insisto también en esto?
Porque la forma de poder determinar si mi paciente hipertenso está siendo bien controlado es justamente tratando de evidenciar daño en los órganos blancos. Esa es la forma en la cual yo puedo decir que mi paciente hipertenso está bien controlado. No solamente porque yo le tomo la presión arterial y los registros de presión arterial están dentro de parámetros. Esa es una solamente de las formas. Pero lo más objetivo para poder decir que mi paciente hipertenso está controlado, compensado, es que yo no encuentre evidencia de daño en los órganos blancos. Es decir, le pido un perfil lipídico, no hay problemas de dislipidemia. Le pido un perfil bioquímico, los electrolitos están bien, la glicemia está bien, orina está bien, BUN está bien, por lo tanto me dice también que el riñón está funcionando bien. Esa es la forma objetiva de poder determinar si mi paciente hipertenso está siendo bien controlado. Yo les hablaba de los medicamentos antihipertensivos. Los medicamentos antihipertensivos para nosotros también son importantes, no solo porque nos ayudan a que nuestro paciente esté bien regulado, sino porque también pueden tener tanto manifestaciones orales como interacciones medicamentosas. No solo con medicamentos que nosotros tengamos que prescribir, sino que con algunos otros medicamentos que el paciente pueda estar ocupando. Yo les hablaba hace un rato atrás y les dije, acuérdense los inhibidores de la ECA, ¿cierto? Y les dije que actuaban en el pulmón. ¿Por qué quiero que recuerden esto? Hay muchos pacientes que comienzan a utilizar, por ejemplo, el enalapril, que es un tipo de inhibidor de la ECA, y el paciente a lo mejor de repente les puede decir, ¿sabes qué, doctor? Empecé a ocupar este medicamento y lo único que hago es toser, toso, 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 toso y todo el día. Bueno, eso pasa en algunos pacientes que están ocupando este grupo de antihipertensivos, porque justamente donde hace efecto el medicamento, que es en los pulmones, genera una especie de reacción que al paciente le genera mucha tos. Eso es importante por lo menos que lo recuerde. Los ARA2, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, por ejemplo, los ARTAN, actúan en la misma vía de los inhibidores de la ECA, pero a otro nivel. Otra de las grandes complicaciones que podemos encontrar dentro de los antihipertensivos son en el grupo de los bloqueadores canales de calcio que provocan agrandamiento gingival, como por ejemplo el caso del nifedipino. Otra potencial complicación que podríamos encontrar, por ejemplo, en el caso de los diuréticos, que pueden provocar sequedad bucal, disgeusia, ¿ya? Y en general, dentro de los otros medicamentos antihipertensivos, podríamos encontrar también otras RAM que son bastante frecuentes. La guía GES de hipertensión del MinSal, de personas de 15 años o más, dice que como objetivo yo puedo decir que mi paciente hipertenso diagnosticado y bajo tratamiento está bien controlado cuando sus niveles de presión arterial sean menor o igual a 140,90. Es decir, máximo el paciente podría estar bajo tratamiento farmacológico con niveles de presión arterial normal elevada, de acuerdo a la clasificación europea, que es la que ocupa la guía GES del MinSal. La clasificación AJA del 2017 es un poquito más estricta, ¿ya? Y por lo tanto también aquí se le ha cuestionado que si bien es cierto sus valores tienden a ser más estrictos pensando en el bien del paciente, pero también se le ha cuestionado que comienza con tratamiento farmacológico en etapas más tempranas. Está por terminar el tiempo de esta sesión. Voy a parar acá, chicos, ¿de acuerdo? Y nos reencontramos en un par de minutos más en la siguiente sesión para hablar de corrido de aquí en adelante.